Hola, buenas noches. Una edición más de El Rincón de Candy dentro de Puerta Abierta, y hoy hablamos de política. A menudo no suelo tratar el tema político, por lo menos en mis espacios, pero hay que reconocer algo. Como decía un conocido filósofo, la política en definitiva es el altruismo en su máxima y sublime expresión. Obviamente yo opino que no ocurre así en nuestro país y en el mundo. La política ha sido en muchos aspectos y durante mucho tiempo bastardeada. Pero tenemos fe. Yo soy uno de aquellos que siempre apostó a la juventud, y hace años que vengo diciendo e incluso escribiendo que la juventud tiene mucho para dar en el aspecto político. Y hoy tenemos con nosotros a un concejal, creo que debe ser uno de los más jóvenes, si no el más joven, Roy Molina. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cuántos años tenés? 29. 29 años, y todo un futuro por delante. Ojalá. Llegué con 26 al consejo. O sea que sigo siendo todavía el más joven. Si no aparece nadie que me quite ese mérito, va si es un mérito o no, pero sigo siendo el más joven todavía del consejo. Roy, yo quiero ir directamente, como suele decirse vulgarmente, al grano, ¿no? Empezó la campaña con miras al 2015, a veces disimuladamente y otras veces no tan disimuladamente. ¿Vos no creés que hay demasiada, excesiva confrontación, ya sea en el aspecto nacional, provincial y municipal, y poca propuesta? Sí, a ver, venimos de una década donde muchos pensaron que la política era solo confrontación, y eso se ve muy marcadamente a nivel nacional. Poco a nivel provincial y a nivel municipal creo que hay otro tipo de relación política. Pero me parece que lo que viene a partir del 2015, yo no tengo dudas, es una visión distinta de lo que es hacer política, porque la sociedad es naturalmente conflictiva, porque hay intereses, aspiraciones, legítimas o no, depende del caso, pero que se contraponen. Y la política tiene que tener la capacidad para resolver esos conflictos. Si la política es interpretada solamente en términos de conflicto, de pelea, de confrontación, la verdad que la salida no se encuentra. Yo creo en una política basada en el diálogo, en el consenso y en la búsqueda de cuestiones comunes o aspectos en los que nos podamos poner de acuerdo a pesar de nuestras diferencias. Porque es fácil ponerse de acuerdo con el que piensa como uno. El desafío está en ponerse de acuerdo con aquel que está en la vereda de enfrente. Y por eso yo soy de los que cree que hay que terminar con esta lógica permanente que se ha planteado, sobre todo, insisto, a nivel nacional, de que aquel que no está conmigo es un enemigo. Y la verdad que soy de los que piensa que el que está enfrente es un adversario circunstancial, por ejemplo, en épocas de elecciones, pero que terminada la elección, esa persona que está enfrente tiene que ser necesariamente un socio de la construcción del futuro, porque si no, también estamos en un problema. Entonces hay un reclamo en la calle, en la gente, en el vecino, de que te pongas de acuerdo. Por eso, cuando uno escucha a los políticos confrontar por los medios, chicanearse, eso no solamente no sirve para nada, sino que no cae nada bien. Porque la verdad que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo y encontrar la unidad en la diversidad. Y lo que viene, y soy un convencido de ello, a partir del 2015, es una política distinta basada en esto de tratar de encontrar, más allá de esas diferencias, puntos en común, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas públicas y políticas de Estado, que superen lo que son los gobiernos circunstanciales, que nos pongamos de acuerdo en 4 o 5 cosas que por 20 años no las cambiemos. Y me parece que en eso está el futuro y el éxito de la República, porque si no, lo que tenemos hoy es una República bastardeada, instituciones que no dan respuestas, y lo único que tenemos es una democracia funcionando en términos de elecciones, que eso es un logro, sí, pero no alcanza, porque la verdad que no hemos asumido tampoco que hay que tener un estilo y un espíritu de vida democrático que todavía no hemos podido
internalizar y sobre todo confianza en la República. Sí, lo que pasa es que hay, como vos decís, me parece demasiada chicana y pocas propuestas. Ahora, la pregunta concreta es, el PRO, en este caso, porque vos pertenecés al PRO, ¿qué propuestas tiene a nivel nacional, a nivel provincial y sobre todo, bueno, en tu caso, a nivel municipal? Digamos como eje, como esencia. Creo que la esencia, y creo que en esa esencia está el motivo y la causa de por qué el PRO ha crecido tanto, que es en ser un espacio frentista, que nació abierto. Si vos te acordás, a partir del 2001, cuando se implosionaron las actuales estructuras partidarias, nacieron muchos partidos políticos nuevos. El único que no solamente permanece, sino que ha crecido enormemente y que hoy tiene muchísimas chances de ser protagonista en todos los niveles de las elecciones que tengamos en 2015, ese es el PRO. Y creo que el éxito o esa esencia que vos me planteás tiene que ver con eso. Un espacio abierto donde la gestión, por ejemplo, en Capital se lleva adelante con peronistas, con radicales, con demócratas, con independientes, con gente que viene de lo privado, y donde el debate ideológico de ninguna manera nubla o obstaculiza las decisiones que hay que tomar a la hora de la gestión, porque con discursos, con ideología o con ideologismo, donde la ideología se cuela en todo, no se tapan baches, no se mejora la escuela pública, ni se hace el metrobús. Y la verdad que se ha trabajado muchísimo en poner como centro de la política no solamente lo discursivo o el relato, sino y sobre todo la gestión, es decir, tenemos recursos limitados y necesidades ilimitadas. Bueno, ¿cómo direccionamos? Porque en definitiva gobernar se trata de eso, de priorizar intereses. ¿Y priorizar qué significa? Bueno, tengo tanto para invertir, ¿a dónde lo invierto? ¿Hago un acuario o invierto en las 1.500 calles sin pavimentar que tiene Rosario? Vos estás recorriendo los barrios, hablando con la gente, entras en hogares. ¿Cuál es el reclamo fundamental? Ha habido un cambio muy fuerte en la gente. Te digo que de los primeros barrios que uno recorría, incluso antes de la campaña del 2011, aparecía el reclamo de la seguridad, pero también aparecía el reclamo de la infraestructura, de esas, te decía, 1.500 calles sin pavimentar, de las cloacas, 40% de la ciudad no tiene cloacas, aparecía el tema de los servicios. Hoy, sin duda, el único, o más que único, el excluyente reclamo que hoy existe es el de la seguridad. Vecinos que saben que sos concejal y saben que vos no tenés tal vez todas las herramientas para resolver la inseguridad, pero te ve como un dirigente político y te reclama como único pedido que generemos condiciones para volver a ser la Rosario que éramos no hace mucho tiempo, donde uno podía salir a la calle, donde uno podía tomar mate en la calle, donde uno podía bajarse del colectivo y caminar hasta la casa a las 10, 11 de la noche y no le pasaba nada. Y en esto me parece que la municipalidad tiene un rol importante, porque permanentemente se ha echado culpas. Digo, la seguridad no la hemos asumido como propia. Entonces, cuando el municipio no asume como propio el reclamo de la seguridad, está en un problema. Si yo no creo que como un municipio puedo invertir en generar entornos más seguros, iluminando, abriendo calles, recuperando espacios verdes, si yo no creo que puedo invertir para desarrollar seriamente un plan de videovigilancia, si yo no creo que puedo intervenir fuertemente, por ejemplo, en el control de las inversiones que vienen a Rosario, para no ser una plaza atractiva para el narcotráfico, si yo no creo en todas esas cosas, que tal vez no son, en términos concretos, seguridad policial, pero sí es seguridad ciudadana y comunitaria, estamos en un problema, porque si uno no asume el problema, si uno no asume que el diagnóstico es malo y que tiene que asumir un tratamiento para cambiarlo, no hay muchas luces de esperanza. Y creo que la principal falencia, y que los vecinos la sienten, es que la municipalidad en estos últimos años ha pensado que tiene las mismas facultades que hace 50 años, cuando éramos una repartición administrativa del poder central. Y no entendemos que, así como podemos ser sede de los Juegos Panamericanos, o pretendíamos serlo, somos sede de la largada del Dakar, podemos ser sede del Congreso de la Lengua, también tenemos que asumir que el principal problema que tiene Rosario es la seguridad y que la municipalidad puede colaborar fuertemente en ponerse al frente del reclamo, más allá que la policía hoy, y hasta que no seamos autónomos, sea de la provincia. Hacemos una pausa y volvemos. Dale.
Desde que nacemos, empieza a correr el tiempo casi sin darnos cuenta. Y a medida que crecemos, parece que pasa cada vez más rápido. Por eso aprendemos a valorarlo y a usarlo en lo que más queremos. Estamos avanzando en la modernización del Estado provincial para que cada día puedas acceder a más trámites online desde tu oficina o tu casa y a más tiempo para vos y tu familia. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Somos Arte en Foco y hacemos que evoluciones. Arte en Foco, Escuela de Fotografía y Artes Audiovisuales. Convertirte en Mano Reflex. Si querés vivir de la belleza, Valenciano Escuelas. Inscripción abierta a los cursos de cosmetología y estética corporal con método de estudio Java Heyman, único en Rosario. Además, cursos manicuría, depilación, masajista, modelador profesional, maquillaje, uñas esculpidas, perfeccionamientos. Mitre 1357 447 2928 www.valenciano.com.ar. Renovamos nuestra imagen y lo festejamos inaugurando nuestra cuarta sucursal. Cerámicos, porcelanato y sanitarios. Excelente estilo y un asesoramiento profesional a nuestros clientes. Casa Terra, Mendoza 4631, www.casaterra.com.ar. Delfor Alessio Automotores, una exigencia especial para seleccionar los mejores usados. Una excelente atención en el servicio de venta y postventa. Te esperamos en nuestro local de Avenida 27 de Febrero, 1166, Rosario, o encontranos en www.autosdelforalessio.com.ar. ¿Necesitas comprar o vender algo? Ingresa en www.rosarioanuncia.com y publica gratis tus productos o servicios. rosarioanuncia.com, el portal más completo. A mí me parece, y advierto, que el político en general está enfrascado, ensimismado en su mundo, en cómo lograr perpetuarse en el poder y se olvida del interés del ser humano común. Es una visión equivocada que yo tengo, es decir, que no es únicamente mi visión, sino la de muchos ciudadanos. Ha sido, sin duda, uno de los defectos que ha tenido la política. Yo digo que hay problemas de la política y problemas que resuelve la política. Y la política ha estado muy ensimismada, como decís vos, con una mirada muy ombliguista sobre los problemas de la política. Y los problemas de la política son: sos peronista, sos radical, sos de izquierda, sos de derecha, sos conservador, sos liberal. Y muy lejos de los problemas que resuelve la política. Y me parece que el énfasis tiene que estar puesto en este último foco, porque en definitiva, y también lo mencionabas en la editorial, la política en estos años, creo que a partir yo pongo el eje mucho en lo que pasó en el 2001, de a poquito ha ido recuperando, con sus defectos, con sus virtudes, esa virtualidad de por lo menos ser la herramienta que resuelve problemas. Ahora, con esa conciencia que hemos ido tomando como sociedad, se ha generado mucha participación. Digo, yo vivo a diario cada vez más gente que se quiere sumar a distintos espacios políticos, no solamente al PRO, porque ven que hoy la política es una herramienta que puede generar o traer soluciones. Tal vez sea la única, ya sea por la Constitución o por la propia finalidad de la política, esto de dejar de pensar en los intereses particulares y empezar a participar o pensar en los intereses colectivos, me parece que es la esencia más altruista que tenemos como dirigencia política. Pero no tenemos que desviarnos de ese objetivo, porque así como hay mucha gente que se acerca,
y mucha gente que en los barrios todavía, a pesar de todo, quiere volver a confiar en ese político. Porque a mí me sucede a menudo. Ayer estuve recorriendo la zona de Uruguay, el 3900, que es barrio Alvear, y el vecino, a pesar de tener una mirada bastante de rechazo de la política como general, luego que aparece ese momento de catarsis, después vuelve a aparecer esa confianza, de pensar que vos, si tomás la decisión, le podés resolver algún problema. Entonces no tenemos que defraudar esa confianza que uno va ganando, porque en definitiva, lo que uno va viendo que va calando cada vez más hondo o creciendo en las encuestas, no es en definitiva una candidatura, porque Mauricio Macri está creciendo en las encuestas, pero en el fondo lo que va creciendo es esa idea de cambio, de valorar todo aquello que pasó en estos 30 años de democracia, que no han sido fáciles, pero sí hemos asumido que es, por lo menos hasta ahora, el único sistema de gobierno que garantiza libertades. Pero ahora hay que pensar en los próximos 30 años de democracia que vienen. Y en esos 30 años de democracia que vienen, no pueden ser parte de esos programas de gobierno aquellos que hoy son parte del problema y que poco tienen que ver con la solución del mismo. Entonces, hay que trabajar fuertemente en recuperar esa confianza que de a poquito se va ganando, pero que no tenés mucho margen para no defraudar. Roy, hay una creencia, hay un pensamiento general, o no sé si es general, pero por lo menos existe, de que el PRO representa a la derecha y a la gente de plata, ¿no? De que el PRO jamás se preocuparía por el marginado, por el que vive en un barrio, en una villa, que es un espacio que representa a determinada gente más o menos en una posición interesante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En primer lugar, decirte que la verdad que es así. Hay mucho prejuicio, no de la gente, pero sí de la política, sobre espacios nuevos como es el PRO. Y yo te diría, Carlos, que se trata incluso de mecanismos de defensa de la corporación política que no se quiere ir frente a un espacio que está creciendo. Entonces genero determinados prejuicios, porque cuando uno va a los números, que es en definitiva lo que cuenta, y me refiero a los números, por ejemplo, del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, se va a dar cuenta que eso no está reflejado, que lo que está reflejado es una preocupación muy fuerte por lo social. En la Ciudad de Buenos Aires el presupuesto, de cada 3 pesos que se gastan, 2 va a un área social. En la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país donde la matrícula de la escuela pública crece. ¿Y por qué crece? Porque hay inversión y porque cuando se asumió en el año 2007 había 300 edificios de escuela pública que estaban en emergencia edilicia y no solo se los sacó de esa condición, sino que se los incorporó en un sistema de monitoreo permanente para no volver a caer en esos mismos errores. Entonces crece la matrícula pública. En la Ciudad de Buenos Aires se apuesta al transporte público. El Metrobús, que se ha hecho y ha tenido muchísimos resultados y le sirve a muchos de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, pero de la provincia que vienen a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires, para ganar tiempo para estar con su familia. ¿Por qué? Porque es una vía rápida. Entonces, mientras el gobierno nacional, supuestamente progresista, que no ha hecho nada por los pobres, sino que ha aumentado la brecha que existe hoy entre el que menos gana y el que más tiene, que los ha condenado a sufrir el impuesto más injusto, que es de la inflación, genera planes para que vos te compres un auto privado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto al transporte público. Entonces, existen esos prejuicios, pero son los prejuicios de aquellos que no se quieren ir porque le tienen miedo a aquellos que vienen con fuerza y con ganas para trabajar en definitiva por la gente. Y de hecho lo traigo a la realidad del PRO local. Nosotros no solamente hemos tenido una adhesión importantísima en cada elección que hemos tenido en los barrios de la ciudad, sino que nosotros entre 1 o 2 veces por semana estamos recorriendo y hablando con la gente de las zonas más periféricas. Te decía que estuve en Barrio Alvear y la semana pasada estuve con Anita Martínez en Barrio Ludueña y también estuve en Barrio Godoy y así permanentemente, porque en definitiva la ciudad se ve muy distinta desde mi oficina que está en 1 de Mayo y Córdoba. La ciudad se ve distinta desde el Monumento a la Bandera, donde todo parece que funcionara. Te tomás un auto, te subís a la Circunvalación y bajás en Ayolas, Uriburu, La Madrid o en cualquiera de esas calles y te encontrás con una Rosario profunda, laburante, pero con problemas estructurales no resueltos durante 20 años. Además. Y con un pesimismo muy importante. Sí. Uno va viendo esa sensación de que la ciudad está estancada,
que la ciudad hace ya varios años que no crece, donde nos vamos a encontrar seguramente al final del periodo de mandato de la intendenta Feim, con tal vez ninguna obra importante ni fundante para destacar, y donde eso cala en ese pesimismo y en esa sensación de que todavía no se han encarado los principales problemas que tiene Rosario. Hablamos de seguridad, hablábamos de infraestructura barrial, hablamos también de lo que tiene que ver con los servicios, sobre todo el transporte, que son problemas que se viven a diario en todos los barrios de la ciudad, y que aquello que se había hecho bien y que hay que mantener, por ejemplo, la inversión en salud pública con los dispensarios, hoy ha perdido calidad y cantidad, porque hoy un dispensario o cierra por la inseguridad, o no tiene elementos, o cierra a las 6 de la tarde. Entonces, cuando el nene se te enferma a las 4 de la mañana, no tenés un lugar donde llevarlo. Entonces, me parece que lo que tenemos que proyectar como espacio político, que hoy somos oposición, pero que pretende ser opción de gobierno, es respetar aquello bueno que se hizo, la salud pública, la descentralización administrativa, la inversión en cultura, el turismo de la ciudad, pero encarar las otras problemáticas. Por eso yo no comparto cuando se dice que en Rosario hay dos ciudades. ¿Y por qué no comparto eso? Porque si yo admito que hay dos ciudades, tal vez podría llegar a admitir que hay reglas distintas para el centro como para los barrios. Y incluso es un planteo hasta filosófico. Ahora, si yo digo que somos una única ciudad, pero con graves problemas estructurales, la cosa cambia, porque ya no puede haber reglas distintas para el centro como para los barrios. Entonces me parece que tenemos que trabajar sobre eso, en volver a equilibrar una ciudad que hoy es una ciudad de contrastes, sin lugar a duda. Última pregunta, y tal vez sea un poco difícil. Mañana Roy o Anita está sentada en el despacho de la Intendencia Municipal de Rosario. ¿Cuál es la primera medida o las primeras medidas a adoptar de manera urgente? Es fuerte esa pregunta. ¿Lo habrán pensado? Lo habremos pensado y lo pensamos. A ver, yo creo que el principal objetivo tiene que estar en volver a unir lo que se ha fragmentado en la ciudad. Y eso tiene que ver con una inversión muy fuerte, sobre todo en obra pública. Hoy a la ciudad le falta obra pública municipal. Yo no puedo entender cómo, con un presupuesto de casi 6.000 millones de pesos, no haya un porcentaje destinado a terminar de sanear los problemas que tiene Rosario con lo que son cloacas, pavimentos y las obras más básicas de la ciudad. Yo no puedo entender, por ejemplo, si vos agarrás hoy ese mismo presupuesto, que no haya una sola partida para seguridad. Entonces, si vos me preguntas a mí, yo creo que los dos ejes tienen que ver con, por un lado, la obra pública y con otro lado, asumir el problema de la seguridad como propio. Con una inversión fuertísima, pasar, por ejemplo, de estas solamente 102 cámaras a 500 o 600 cámaras de seguridad, con un centro de monitoreo que esté a la altura de una Rosario que crece, pero una Rosario que llora por esos 170 muertos que tiene hoy al mes de septiembre. Entonces, esas deberían ser las prioridades, con una inversión también fuerte en lo social, porque hoy la verdad que clubes de barrio, comedores, copas de leche, instituciones que trabajan por la contención de los pibes están abandonados. Y si uno quiere hablar de seguridad, seguramente tiene que ser duro con las consecuencias del delito, pero también tiene que ser eficaz con las causas que producen esa delincuencia, que tienen que ver mucho con la desinclusión, la falta de oportunidades y la ruptura de esa red de contención social que hoy genera que los chicos, en vez de estar en la escuela o en el club de barrio jugando al fútbol, estén en el kiosquito de la esquina. Entonces, me parece que estos tres ejes, que tienen que ver con la obra pública, que también es una obra social, que tienen que ver con la seguridad y que tienen que ver con la inclusión social, el trabajo en defensa de los chicos y de la protección frente a las adicciones, el trabajo con los clubes de barrio y las instituciones intermedias, me parece que no tendrían que estar ausentes de ningún programa de gobierno, del PRO o de cualquier proyecto político que venga. Esperemos que sea el PRO, ¿no es cierto? Gracias, Roy. Gracias, Carlos. Nos vemos la semana próxima. Buenas noches y hasta la semana que viene.